Cáncer, bienvenidos a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Vamos a hablar del amor, del destino, comienzos, nuevo capítulo en tu vida. Así que te pido máxima conexión con las energías de este tiempo presente. Vamos a ver todo lo que viene en este momento, decretando felicidad y abundancia. Lo mejor está por venir para ti, así que por supuesto no olvides suscribirte y dejarme algún comentario, que siempre leo todos tus comentarios. Me habla conexión con esta persona, que es la persona, dice que significa expansión, significa renovación, significa alegría y felicidad. Vivir con gratitud, qué buen momento en tu vida, porque cuando eres agradecido siempre puedes transformar esos pensamientos en algo real, dice en este tiempo, porque a través del agradecimiento vas a ir elevando tu conciencia, agradecido por todo lo que tenés. Siempre podés agradecer por algo, y en este momento hay algo que te hace muy feliz, y es esta buena vibración, esta buena energía que viene a tu vida. Yo te decía, es el comienzo de una gran etapa en la cual soltaste a alguien, te atreviste por fin a soltar a alguien y te atreviste a renacer, dice, brillás con luz propia, el comienzo de algo grande para ti, el comienzo sobre todo de vivir con conciencia de prosperidad. Y entonces dice, no tengas miedos, acepta que estás en una nueva era y que de repente todo va a cambiar y todo va a renacer. Dice, reprogramando tu mente, cambiando tus ideas, viviendo en armonía y soltando con fe y esperanza. Todo empieza a suceder. El mensaje que aparece en este momento, y sobre todo sentirte valioso, porque es un gran tiempo, es un gran tiempo que tenés mucha valía, complementariedad con alguien, me dice, energía divina, transmutación de sueños hacia una nueva realidad, hacia una nueva conciencia, me dice esa carta. Qué buen momento para ti, para disfrutar más de la vida, para disfrutar más del amor, para mirar por tus sueños, para que tus expectativas se terminen cumpliendo, me dice esa carta, y todo lo que imagines en este momento puede ser posible. Cambio de ciclo total. Diste algo por terminado y ahora se desbloquea la energía, sabiduría y amor puro, dice, la pureza de tu alma. Me dice esa carta, grandes logros hacia adelante, ganancias, prosperidad y comienzos, alegría y felicidad, me dice. De repente el éxito, me dice esa otra carta, el éxito que vas a obtener. Dice, te convertís en esta persona rica, abundante, soñadora, con creencias que no te limitan. Por eso yo te decía, la complementariedad con alguien, con una energía maravillosa, una persona, va a ser increíble en este momento, porque me habla de los sueños que se transforman en realidad, de la complementariedad y aplicar acción masiva en tu vida. Dice, para encontrar esa prosperidad. Si sabes organizarte, vas a disfrutar sobre todo el camino, y el camino va a ser de prosperidad. Eres arquitecto de tu propio destino. Claro que te has aferrado a alguien durante mucho tiempo, pero ahora te estás entregando a una nueva causa, a una nueva realidad, a una nueva conciencia, y lo que está por venir es increíble. Es energía pura, es la calidad de tus pensamientos. Vas a conectar con Tauro, Virgo, Capricornio, Acuario, signo solar o signo ascendente. Pero luego vas a tener la energía, por ejemplo, que ya la tenés de Mercurio. Luego de Saturno te va a aportar mucha más disciplina. Y ya era hora de cambiar tus pensamientos. Dice alguien que te tiene en sus pensamientos.
Dice alguien que no se ha recuperado todavía de que le hayas dicho que no. Dice, ¿por qué? Porque esa persona en algún momento te ignoró y ahora se da cuenta de lo que ha perdido. Dice, está dispuesta a sacrificar muchas cosas por tu amor esa persona. Yo creo que estás aceptando en este momento que estás en un tiempo de transformación y que lo que viene para ti es mucho mejor. Por eso que estás dando ese paso hacia las estrellas, hacia el firmamento, dice Cáncer. Grandes logros a futuro, vas a obtener grandes logros. Dice, te convertís en esta persona rica, abundante, soñadora, quiere hablar contigo. Quiere hablar contigo, te declara su amor esa persona. ¿No vas a poder creer todo lo que viene? Dice, esa carta me habla de la energía expansiva, de sanación, de que no te resistas a los cambios que vienen, que son increíbles. Cultivar para desconectar, triunfo. Profecía divina se va a cumplir. Alguien que te deja en shock. Yo te decía, Cáncer, eres muy fuerte. Viene ese fuertísimo milagro. Alguien que rompe el silencio, claro, quiere estar contigo. Esa persona. Me dice los sueños, las emociones que tenés que atraer en este momento. Algo grande te va a suceder con alguien. Y es clave en este momento para obtener triunfo, para obtener armonía. Que te liberes. Que te liberes. Que te liberes de pensamientos recurrentes. Dice en este momento. Al liberarte, aplicás la voz de tu conciencia. Y tu conciencia te pide creación. No te pide supervivencia, te pide creación, te pide mirar hacia adelante, volver a soñar, volver a crear a través de tus pensamientos la nueva realidad. Y eres consciente del poder que tenés. Del poder que tenés. Escribí las afirmaciones de poder. Hay una luz que te guía muy profunda hacia adelante en este momento de tu vida, liberándote de ataduras, con una gran energía, porque yo te veo con una gran energía, sin culpas y con una nueva felicidad. Desatascando tu vida, te veo en este momento. Porque lo que ves en tu exterior, o lo que vas a crear en tu exterior, es reflejo de tu mundo interior. Y yo te decía, escapar de la tristeza. Profecías divinas se van a cumplir, me dice esa carta. Que nada ocurre por casualidad. Que todo lo que estás viviendo tiene una causa previa. Por eso cambia la causa. Y son tus pensamientos y tus emociones. La causa de lo que estás viviendo en este momento. Y que cada emoción, recordá que es una semilla. Por eso expandí la conciencia, expandite hacia un tiempo de libertad, de cambio y de brillar con luz propia, de ser fuente de luz para ti, para el mundo. Por eso que es un tiempo de que se cumplen tus deseos, hay una energía que no te miente, si te vibra te piensa y el alma siente más de lo que tú estás pensando. Y los ojos que vas a abrir, dice esa carta, porque hay cosas que no estás viendo en este momento de una persona. Y recordá que el misterio seduce, no cuentes todo y no cuentes tus proyectos, Cáncer, porque luego no se dan. ¿Hay un cambio? Claro, hay un cambio de conciencia, me dice esa carta. El cambio es inminente. Arrastrás muchas preocupaciones en tu vida que tendrías que haber soltado hace mucho tiempo. Y me dice, los grandes logros, la escalera del destino, la escalera de los sueños, alguien que te deja con la boca abierta, un ángel que te ayuda a transformar tu vida. No caigas en la trampa de un amor que no es, de una persona que no te vibra, porque hay otra persona que sí vibra en armonía contigo y tenés que ir por ese camino. Entonces vas a estar entre dos mundos y entre dos personas. Dice, no te resistas a los cambios, abraza el cambio, todo evoluciona, todo se mueve, el universo es mental. Por eso te decía, el cambio real empieza desde adentro. Pensamientos, emociones y lo que estás creyendo. Transfórmate y tu mundo se transforma también. Recordá eso. De repente todo cambia. De repente
Me dice, algo que significa abundancia. ¿Vas a ver esa abundancia en el plano físico? Sí, porque también eres un ser abundante en este momento. Entonces, la consecución de metas es porque hay una causa previa, pensamientos, emociones y creencias, ley de correspondencia divina. Transmutación energética, eres imparable en este momento. Dice, nadie te va a detener hasta conseguir cada uno de tus objetivos. Eres consciente que tenías que vibrar en una nueva frecuencia, liberarte, limpiar amor incondicional con alguien. Lo increíble va a suceder. Utilizar el cerebro como receptor de energía. Algo bonito está a punto de suceder en tu vida, algo que no lo vas a poder creer. Escuchá la voz de tu intuición y rodéate de personas maravillosas. Algo increíble se va a producir con alguien en este momento de tu vida. Hay una influencia energética que te lleva hacia adelante, hacia la riqueza a nivel económico, financiero, del destino y del dinero. Expansión de tus horizontes en este momento de tu vida. Tenés que abandonar caminos preestablecidos, me dice esa otra carta, y aventurarte por la magia y por la felicidad. Dice, proyectos a largo plazo, establece metas que sean alcanzables, definí propósitos y hacelos posibles. Abandoná un mundo que ya no querés vivir en ese mundo. Tu mundo es otro, ha cambiado. Déjate llevar hacia la nueva realidad, visualízate. Porque, como te decía, brillás con luz propia y eres en este momento ilusión también para otras personas. Quiere decir que todo lo que quieras en este tiempo divino que se avecina, todo es posible. Dice, te convertís en esta persona rica, abundante, sin buscarlo o sin trabajar tanto en la fuerza, sin trabajar tanto en el plano físico, trabajando y actuando más en el plano de las ideas, de los pensamientos y de los sentimientos. Y me habla de la comunicación. Te recomiendo la piedra ágata para la comunicación con otras personas, para la claridad mental, para la estabilidad emocional, para tomar decisiones equilibradas, para el triunfo y para la expansión de la conciencia. Qué buen momento de reestructurar, de comenzar desde la base, a mirar hacia adelante y de la liberación de falsedades en tu vida. Porque muchas veces hay falsedades que no las ves. Por eso yo te decía, vas a abrir los ojos y que recordá que cada pensamiento, cada paso hacia adentro te libera un poco más. Cada pensamiento, cada idea, cada situación que te enfrentás y cada situación que perdonás también de tu pasado, estás desarmando lo que fue tu ego. Y ahora habla de futuro, ahora habla de conexión con tu mejor versión. Y hacia ahí es hacia donde vas en este tiempo. Cáncer, qué lindas cartas te salieron en el día de hoy. Nos reencontramos en poquitos días nada más. Así que recordá suscribirte y darle like a este video para que estemos en contacto. Muchas gracias, Cáncer, y nos vemos muy pero muy pronto.